Buenos días, mi nombre es Santiago Guaselli, hoy es viernes 28 de agosto y siendo las 8 horas les doy la bienvenida desde APRESID. Muchas gracias a todos los que se sumaron a este taller. Está titulado Remolacha forrajera, un nuevo cultivo en la Argentina. La disertación va a estar a cargo de Sebastián Ojeda. Este taller se encuentra enmarcado dentro del 28º Congreso de APRESID, Siempre Vivo, Siempre Verde. Recuerden que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes donde podrán buscar a los disertantes para contactarse con ellos, concretar reuniones y chatear si quedan dudas en las distintas disertaciones. Tampoco olviden pasar por el espacio APRESID dentro del hall comercial, donde van a encontrar entrevistas en vivo con los especialistas y contenido exclusivo para los participantes del Congreso. Para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden utilizar el hashtag Congreso APRESID. También les recuerdo que a la derecha de sus pantallas tienen un panel donde durante la disertación van a poder ir haciendo las preguntas que vayan surgiendo, que al final de la misma se las voy a ir pasando a Sebastián para que nos vaya respondiendo. Espero poder hacerlas todas de acuerdo al tiempo que tengamos y a la cantidad de preguntas que se hagan. A continuación voy a hacer una breve presentación de Sebastián Ojeda, que es gerente general de KWS Chile y responsable de los productos remolacha para Sudamérica. Le damos las gracias por participar en el Congreso y ahora sí, señor director, lo dejo con los disertantes y con la presentación. Agradezco a APRESID la oportunidad de poder contarles del cultivo de la remolacha forrajera, un nuevo cultivo para Argentina. Mi nombre es Sebastián Ojeda, soy gerente general de KWS Chile y responsable de Sudamérica por proyectos de remolacha. Les voy a contar del origen de la remolacha forrajera, del vínculo de la remolacha con el grupo KWS, de la remolacha como cultivo y como alimento animal, y por último les voy a contar cómo estamos avanzando en Argentina para la introducción de la remolacha forrajera. El grupo KWS y la remolacha. El grupo KWS hoy día es número 4 en fitomejoramientos de cultivos industriales a nivel global y es número 2 a nivel europeo. Nuestra empresa tiene presencia en más de 70 países y en el mapa a la derecha ustedes pueden ver los puntos verdes y naranjos, son todas nuestras estaciones de mejoramiento en el mundo. El grupo KWS tiene una amplia presencia en cultivos industriales. Aquí ven ustedes en el diagrama los cultivos industriales más importantes del mundo, desde el maíz a la izquierda hasta el centeno a la derecha. El grupo KWS tiene presencia en todos los cultivos industriales menos 2, que es el arroz y la caña de azúcar. Tenemos distintos mercados acá. El maíz en la franja naranja muestra casi 200 millones de hectáreas y el centeno a la derecha solamente 4 millones de hectáreas. En el caso de la remolacha, la tenemos en el penúltimo lugar, es un cultivo que tiene 5 millones de hectáreas en el mundo, por lo tanto podemos decir que es un cultivo chico, pequeño, y en este cultivo el grupo KWS es un jugador muy importante. Les muestro la posición del grupo KWS en el cultivo de la remolacha en el mundo. Actualmente, con 3 marcas, KWS tiene el 59% de market share del mercado de remolacha mundial. Esto con las marcas Cristal, Betaseed y KWS. Todas sumadas, casi el 60% del mercado del mundo. Este esquema es muy interesante y muestra la historia del grupo KWS en el cultivo de la remolacha. La verdad es que el grupo KWS se fundó con el cultivo de la remolacha en 1856. Ahí, en ese entonces, la remolacha producía 1 tonelada de azúcar por hectárea y por 160 años, como empresa, hemos estado trabajando en la genética de la remolacha para ir aumentando su rendimiento. Podemos ver en el esquema que en el año 1950 la remolacha ya producía 5 toneladas de azúcar por hectárea, en el año 2000 estaba en 10 y actualmente en 13 toneladas de azúcar.
Esto es un logro muy interesante. El cultivo de la remolacha es un cultivo muy noble, es un cultivo que todavía no para de subir en rendimiento, y esto es una de las dedicaciones más importantes del grupo KWS como líder en el cultivo de la remolacha. La meta en la selección de variedades, ¿cuál es? Bueno, es el incremento del rendimiento en raíz, la competitividad de la remolacha ante la caña de azúcar a nivel mundial, y también lograr ser un cultivo competitivo en las rotaciones en los países donde hay remolacha. Ahora les voy a contar de las principales características de la remolacha forrajera como alimento y cultivo. Algunos antecedentes históricos. La remolacha forrajera el nombre científico es Beta vulgaris. Se le llama también mangle, mangel, wurzel, fodderbeet, que sería la remolacha para alimentación, o remolacha forrajera. Esta remolacha es la misma especie que la beterraga o la remolacha de ensalada, como le llaman ustedes en Argentina, y la remolacha azucarera. Durante siglos se ha ocupado la remolacha forrajera para alimentación de ganado. Habitualmente se cosechaba a mano en los meses de otoño y de invierno y se utilizaba como un alimento de invierno. En Europa, décadas atrás, en Europa hubo un apoyo especial para la siembra del maíz forrajero y se produjo un aumento en la superficie de maíz superando la remolacha. Hay que decir también que cuando la remolacha requería de cosecha manual, ¿no es cierto?, se hacía bastante trabajosa y entonces el maíz avanzó mucho más en Europa. Pero hace algo más de una década atrás fue en Nueva Zelanda donde se inventó el modo de comer remolacha forrajera en pastoreo directo en forma segura, y de ahí empezó de nuevo a crecer la remolacha forrajera, sobre todo en Nueva Zelanda, que ha liderado el crecimiento de este cultivo. Este gráfico muestra cómo Nueva Zelanda pasó desde el año 2007, donde había 0 hectáreas de remolacha forrajera, a 70.000 hectáreas en la temporada 2016-17, y luego se ha mantenido entre 70.000 y 60.000 hectáreas anuales. El 90% de la remolacha forrajera se consume, entre 80 y 90% se consume en pastoreo directo, y entre el 10 y el 20% se cosecha. Les comento un poco de las formas de uso de la remolacha forrajera, y también aprovecho de comentarles de la remolacha azucarera, que también se usa para alimentación animal. Bueno, a la izquierda arriba vemos una foto de remolacha forrajera. Es una raíz que crece con aproximadamente la mitad de la raíz sobre el suelo, ¿ya? Y entre tanto la remolacha azucarera a la derecha es una raíz que está bajo la tierra. La remolacha forrajera entonces, por su estructura, ¿ya?, permite ser consumida de dos maneras. Primero, en pastoreo directo, de una manera que se las voy a explicar yo más adelante, y lo segundo, cosechándola. También es posible cosecharla de una manera muy fácil. Esa herramienta se inventó en Nueva Zelanda, se llama el bit bucket, ¿ya?, o canasto cosechero. Como la remolacha sale del suelo, es muy fácil recolectarla y básicamente llenar ese canasto para poder trasladarla a otro lugar a suplementar animales. Así se puede usar la remolacha forrajera en estas dos modalidades. Como les dije, en Nueva Zelanda el 80% de su uso es en pastoreo directo. La remolacha azucarera, entre tanto, solo puede ser ocupada luego de ser cosechada con una máquina especial para cosecha de remolacha. Aquí les muestro otras fotos adicionales para que ustedes vean la estructura de la planta. A la izquierda la remolacha azucarera, con una inserción de la raíz baja, adentro del suelo. La remolacha forrajera a la derecha arriba, la raíz sobresale del suelo. En la foto de abajo, a la derecha, lo mismo. Ahí se muestra el nivel de la raíz bajo el suelo y el nivel de la raíz sobre el suelo. Entonces, ¿cómo ocurre el consumo animal acá? Si tomamos como referencia la foto de la derecha arriba, de la remolacha forrajera, y si viéramos un animal comiéndola, veríamos que el animal bota la remolacha con el hocico
y se cae por completo porque está suelta en la tierra, y ahí el animal empieza a comerse tanto las hojas como la raíz y logra comérsela por completo. Me gustaría comentarles ahora de algunos atributos nutricionales de la remolacha forrajera. Lo primero que tengo que decir es que, bueno, como es obvio, la remolacha se compone de raíz y de hojas. La raíz en materia seca aproximadamente es el 75% de la materia seca total del cultivo y la raíz es el 25%. Los componentes nutricionales de la raíz y la hoja son distintos. Yo me quiero referir a la planta entera para que sea fácil entenderlo. La materia seca de la remolacha forrajera, en base a una variedad del grupo KWS que se llama Jerónimo, que es la que hemos estado sembrando en Argentina, debería tener alrededor de 15 a 18% de materia seca. Hago una advertencia de que los contenidos de materia seca de la remolacha forrajera son muy variables, dependiendo de la variedad, ¿sí? Y dependiendo del clima. Pero eso es lo que hemos observado en Jerónimo. Luego vemos el contenido de energía o la concentración calórica, que es aproximadamente 2,9 megacalorías por kilo de materia seca. Estamos ante un alimento con una concentración calórica muy alta. El 2,9 megacalorías por kilo de materia seca está muy cerca de los granos y esa es una característica de este cultivo. Y luego la proteína cruda, repito, en base a la variedad Jerónimo KWS, está en la planta entera aproximadamente entre 8 y 12%. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un cultivo altamente energético y con un contenido de proteína medio. Y este contenido de proteína medio en muchas categorías de animales es suficiente como para permitir la mantención y el crecimiento. Por ejemplo, si estamos alimentando novillos de más de 350 kilos, el animal va a lograr subir de peso, probablemente una vigorosa subida de peso, y eso los voy a comentar más adelante, con la proteína de la planta y sin suplementación. Todos los valores que les he comentado representan una variedad de la remolacha forrajera. Les hago un comentario aparte para poder dejarlo claro. La remolacha azucarera en general es distinta y los contenidos proteicos son bastante menores. Una remolacha azucarera va a tener en su raíz solamente, no en las hojas, solamente en la raíz, entre 4 y 6% de proteína. Algunos atributos de rendimiento y de eficiencia de la remolacha forrajera. Bueno, lo primero que hay que decir es que la remolacha es un cultivo de muy alto rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por el alto rendimiento, esto permite tener un bajo costo del kilo de materia seca. Rendimientos típicos en zonas con pluviometría entre 1000 y 1500 milímetros al año, bien distribuidos, podrían estar entre las 16 y las 24 toneladas de materia seca por hectárea. Si en esas mismas ubicaciones geográficas nosotros logramos contar con riego, entonces ahí llegamos a las 30 toneladas de materia seca por hectárea e incluso más. Esto permite una alta carga animal por hectárea. Podemos hablar, por ejemplo, de 20 animales con un peso promedio de 350 kilos, comiendo 120 días y subiendo de peso vigorosamente, para que se den una idea. El consumo es fácil en pastoreo directo y en cerco eléctrico. Esto quiere decir que tiene un bajo costo operacional de alimentación. El aprovechamiento del cultivo entre el 92 y el 97%. Como les contaba, el cultivo se aprovecha casi por completo. Un último punto que hay que mencionar es la buena rusticidad de la remolacha forrajera. Es tolerante a estrés, tolera bastante bien la sequía, tolera bien las heladas, siempre cuando el cultivo ya esté establecido, ¿ya? Es muy tolerante y algo bien particular de la remolacha es que tiene una muy buena tolerancia a la salinidad. En suelos donde el maíz no se puede sembrar, la remolacha anda muy bien, con alta salinidad. ¿Cuáles son las claves para lograr un cultivo de alto rendimiento? Por la limitación de tiempo de esta charla, no voy a poder contarle muchos detalles de esto, pero me gustaría sí
contarles algunas características del cultivo y cómo manejarlo para lograr un alto rendimiento. Parto diciendo que la remolacha es un cultivo intensivo y de precisión. La oportunidad de labores es clave. La siembra se realiza, la siembra se realiza generalmente con preparación de suelo. Respecto de siembra directa, sin laboreo, no hay experiencia en Argentina, pero esperamos hacer pruebas durante la temporada 2020-21. La semilla es pequeña y la dosis aconsejada son entre 100.000 y 120.000 semillas por hectárea. La siembra debe ser de precisión o neumática. La fecha óptima de siembra debe ser entre los meses de septiembre y octubre, que es lo que hemos visto que funciona mejor en Argentina a la fecha. La semilla de la remolacha debe quedar sembrada a una profundidad bastante precisa, porque es una semilla pequeña, con poca energía para emerger, ¿ya? Debe sembrarse a 1 centímetro hasta 1,5 centímetros de profundidad. Finalmente, es muy importante el control de malezas en la remolacha, ya que es una planta que parte pequeña y demora un poco en establecerse y convertirse en una planta vigorosa y con hojas, ¿ya? Entonces, el control de maleza es crítico. Estamos hablando de aproximadamente 6 aplicaciones de herbicidas, de las cuales 3 deberían ser el Betanal Max Pro. Este es el herbicida específico para remolacha. Este es un herbicida que se ocupa en todo el mundo y es el herbicida que todavía no logramos registrar en Argentina. Por lo tanto, todo lo que se ha sembrado a la fecha y que se espera sembrar en los próximos 2 años son superficies con limitación de disponibilidad de betanal. Alimentación con remolacha forrajera en pastoreo directo. La remolacha forrajera es utilizable en diversas categorías de animales. Si hablamos de ganado vacuno, tenemos el uso en lechería y el uso en producción de carne en todas las categorías de animales. Las claves para el pastoreo directo. La técnica de pastoreo directo es una técnica que una vez que se aprende es bastante fácil, pero tiene bastantes detalles. Yo les voy a nombrar algunos de ellos para que se den una buena idea de cómo es alimentar con remolacha forrajera en pastoreo directo. En primer lugar, el pastoreo siempre tiene que ser con cerco eléctrico. En segundo lugar, el animal debe sometérsele a una transición donde el animal pasa de comer muy poca remolacha a mucha remolacha. Este es un periodo de entre 14 y 21 días donde hay un aumento paulatino del consumo de remolacha. Con esto se logra la adaptación del rumen a un cultivo, a la raíz, que tiene mucho azúcar, y con esto se evita entonces el riesgo de acidosis, que cuando es muy aguda podría causar la muerte. Luego de este periodo de transición, entre 15 y 21 días, los animales ya van a poder comer remolacha en una cantidad ad libitum, todo lo que quieran, sin ningún riesgo de acidosis y sin disminuir el pH del rumen. La remolacha debe complementarse siempre con un forraje o suplemento. El suplemento al principio del periodo de adaptación es la mayoría de la dieta, pero luego va bajando en el tiempo hasta estar limitada a 2 kilos de materia seca. Otro punto que es muy importante y clave en el pastoreo directo es el lograr trabajar dejando residuos de remolacha. Esto es muy importante porque solamente cuando se observan residuos sabemos que los animales están al máximo consumo. Es así como se recomienda que luego del primer día, luego de cada nuevo día de consumo, quede un 20 o 25% de residuos, que luego, en el correr de los días, va desapareciendo. Los animales repasan y van comiendo todo el residuo hasta lograr un aprovechamiento que va desde el 93 al 97% del cultivo. Un último punto que hay que mencionar es que, como les decía, esta técnica no es difícil, pero hay que aprenderla. Por lo tanto, cuando ustedes
trabajen con pastoreo directo de remolacha, siempre deben asesorarse con expertos en pastoreo de remolacha que puedan darle más detalles de los que les estoy dando yo y que puedan trabajar con ustedes en el consumo de los animales. Acá les muestro un esquema de lo que les venía explicando. Las barras naranjas es el consumo en kilos de materias secas de remolacha para una cierta categoría animal que empieza, como ustedes ven, muy bajo y que después va subiendo progresivamente. La barra de color gris es el suplemento o forraje que tiene una trayectoria contraria. Parte siendo la mayoría de la dieta y termina siendo la minoría, aproximadamente 2 kilos. Cuando el animal ha terminado de aumentar su consumo de remolacha y disminuir su consumo de suplemento hasta 2 kilos, vamos a tener un animal que se está alimentando con remolacha en aproximadamente el 80 o el 90% de la dieta. La remolacha forrajera en Argentina. En Argentina estamos hace 3 años y ya vamos al 4.º año de ensayos. Estos ensayos se han desarrollado en la zona de la Patagonia Norte, que en el mapa se muestra como zona 1. Ahí hemos estado trabajando en los valles regados de esa zona y con muy buenos resultados a la fecha. Luego, para que ustedes entiendan cuál es nuestro plan de avance en el territorio argentino, tenemos una zona 2, la llamamos una zona de expansión, que es donde nos vamos a empezar a mover este año. Creemos que es una zona que puede ser muy buena para la remolacha, tanto por clima como por compatibilidad de las explotaciones de esa zona. Esa zona de Buenos Aires Sur la llamamos la zona 2 y es un territorio de expansión para nosotros. Y luego las zonas 4 y 3 son zonas que las llamamos de exploración, ¿ya? La zona 4, la zona de Cuyo, de Mendoza, y la zona 3, que se llamaría la zona centro, maicera. En estas dos zonas no tenemos experiencia y solamente este año vamos a estar realizando algunos experimentos. Para la temporada pasada, que se concentró en la zona 1 de la Patagonia Norte, habían alrededor de 12 agricultores que han logrado muy buenos resultados, se los voy a explicar más adelante. Este año, con la expansión de la zona 1, la llegada a la zona 2 y los primeros ensayos en las zonas 4 y 3 que les muestro en el mapa, vamos a estar teniendo alrededor de 40 agricultores que en Argentina están sembrando la remolacha forrajera. Un último comentario respecto de zonas en Argentina. La remolacha en general es un cultivo de climas templados, son las zonas que producen azúcar en el mundo, pero que no ocupan la caña. Entonces la remolacha se adapta mejor a zonas templadas. Nosotros creemos que los climas más calientes del norte de Argentina pueden ser más difíciles para la remolacha, por lo tanto no lo estamos explorando de momento. Les resumo a continuación algunos logros y desafíos que vemos en Argentina. Dentro de los principales logros habría que destacar los campos que hemos logrado con alto rendimiento, entre 15 y 25 toneladas de materia seca por hectárea, es lo que se ha visto en la zona Patagonia Norte regada. Un campo bien manejado perfectamente puede llegar a las 25 toneladas, pero hay que saber hacer el cultivo, ¿eh? Entonces, por eso es que vemos un rango entre 15 y 25, que es lo que se da. Luego, todos estos campos experimentales han logrado desarrollar el cultivo de la remolacha, desde la siembra hasta la alimentación de sus animales, que la mayoría ha sido ganado de engorda. Ahí se ha logrado entre 0,8 y 1,1 kilos de ganancia diaria de peso, lo cual nos tiene muy, muy conforme y creemos que esto hace de la remolacha una alternativa muy interesante para alimentación invernal y terminación de ganado de carne. La calidad de la carne ha sido, primero que nada, es grasa blanca, equivalente a la grasa que se ve de granos de feedlot y con muy buena infiltración. Les podría decir que un experto no es capaz de distinguir si esta carne viene de feedlot de grano o está terminada en algún otro cultivo, como en este caso sería la remolacha.
tenemos pendiente mayores investigaciones en la calidad química de la carne, que las vamos a realizar junto con INTA en Argentina, pero les diría yo que la cobertura de grasa, el color de la grasa y el aspecto es exactamente igual a animales terminados en feedlot con granos. Otro logro importante y que nos da mucha satisfacción es el creciente interés de los agricultores argentinos. Tenemos mucha gente que quiere sembrar remolacha. La verdad es que no damos abasto con el paquete de asesoría que hay que ofrecer, y tampoco damos abasto con las hectáreas que se pueden sembrar, dada la disponibilidad de los herbicidas, que todos se consiguen por aprobación anual limitada de SENASA. Así que vemos mucho interés y vamos a tratar de avanzar lo más rápido que podamos en Argentina. Algunos desafíos. Bueno, en primer lugar, el aprendizaje del cultivo de la remolacha, como les decía, es un cultivo intensivo que requiere de precisión y que no es conocido en Argentina, por lo tanto, los agricultores van aprendiendo lentamente. El control de maleza es un desafío, no es fácil el control de maleza. Se logra básicamente con herbicidas específicos, son bastantes aplicaciones y ahí tenemos un gran desafío, y como les decía, el hecho de que no estén registrados estos herbicidas es lo que nos va a obligar a un avance relativamente lento en los próximos 2 o 3 años. Proyecto INTA-KWS en Argentina. Les comento que hace aproximadamente 5 años atrás, un grupo de agricultores de la Patagonia Norte de Argentina viajó a Nueva Zelanda y conoció la remolacha forrajera. Volvió de este viaje a Argentina con un gran interés de desarrollar el cultivo y luego de conectarse con INTA, se decidió hacer un proyecto en donde el cultivo se establecería en la región de Patagonia Norte. En ese entonces nosotros también estábamos interesados en desarrollar este cultivo en Argentina, y entonces empezamos un proyecto en conjunto con INTA, que es un proyecto que seguimos desarrollando al día de hoy. ¿Qué consiste este proyecto? Consiste en entender cuál es la mejor adaptación de este cultivo en Argentina, sus usos más adecuados locales en la alimentación, entender las calidades de carne que se pueden conseguir y también realizar adaptaciones en los sistemas de pastoreo directo que se puedan adecuar a los manejos argentinos. Como les contaba, este proyecto ya lleva alrededor de 4 años y es un proyecto muy interesante. Ven ustedes las fotos ahí, se ha formado un grupo de trabajo entre agricultores, INTA y KWS, muy interesante y con resultados, con buenos resultados en engorda, que es lo más importante. Bueno, para terminar esta presentación, acá les dejo unos links por si acaso ustedes quieren analizar más información del cultivo de la remolacha. El primer link es un video YouTube de nuestra empresa, de KWS, que les muestra distintas modalidades de consumo en pastoreo directo. El link número 2 es un programa argentino del programa AgroTV, hace un par de meses atrás, este año, que hicieron un reportaje de un agricultor en la Patagonia Norte. Van a poder ustedes ver el campo, la remolacha, los animales, muy interesante. Si lo quieren ver, yo creo que les va a clarificar mucho de cómo se está ocupando en Argentina el cultivo. Finalmente tenemos un link con un manual, es un manual introductorio al pastoreo directo, es un manual corto, pero que les da a ustedes algunas indicaciones de cómo ocupar la remolacha. Bueno, espero que esta charla haya sido interesante para ustedes. Como les decía, el cultivo de la remolacha es muy interesante, está teniendo buenos resultados en Argentina, vamos de a poco introduciéndolo y bueno, KWS, este es su cultivo insignia, hace 150 años que está dedicada a desarrollar la genética de la remolacha. Este es un proyecto de largo plazo que vamos a estar desarrollando en Argentina y estamos abiertos a cualquier pregunta que ustedes nos quieran hacer o ahora o más adelante. Muchas gracias a Precip por la oportunidad de poder hablar del cultivo de la remolacha forrajera. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por la presentación, sumamente interesante. Ahora te voy a ir haciendo algunas de las preguntas que fueron llegando.
Te paso la primera. Bueno, ¿cómo se comporta la remolacha haciéndola en siembra directa y qué rendimiento tiene acá en Argentina? Bueno, creo que ahí tenés una pregunta. Y en la misma pregunta preguntan si hay soporte técnico para asistencia del pastoreo disponible en la Argentina o si va a haber próximamente. Perfecto. Bueno, como les contaba en la presentación, la remolacha forrajera en directa no se ha sembrado en Argentina todavía, ¿ya? Tengo entendido que esta temporada va a haber un par de experiencias y lo que les puedo decir es que a nivel mundial, la remolacha azucarera, que es la más abundante, hay siembras directas, no es la modalidad, digamos, dominante, pero sí se siembra en directa y yo creo que habría que probar en Argentina. ¿Ah? ¿Qué podemos considerar antes de hacer esta prueba en siembra directa? Bueno, tenemos que saber que es un cultivo de semilla chica, ¿no es cierto? Y que tiene que quedar a una profundidad muy precisa, eso tiene que lograrse. Tenemos que saber que es un cultivo con un control de malezas trabajoso. El herbicida tiene que poder llegar al suelo a tocar o a pulverizar las malezas en un estado muy pequeñito, ¿sí? La planta remolacha al principio es una planta relativamente débil, pero ya luego cuando se desarrolla y tiene su raíz, ¿no es cierto? Es muy fuerte la planta. Eso también hay que tomarlo en cuenta para hacerla en directa. Y lo último sería que es precisamente el crecimiento de la raíz, ¿ya? La raíz es una raíz pivotante grande que necesita tener una amplitud para desarrollarse. ¿Ah? Yo creo que no hay que adelantarse, yo creo que hay que probarla y hay que hacerla. ¿Ah? Respecto a la segunda parte de la pregunta de la asesoría para poder ejecutar el consumo, sí, esa asesoría la tenemos desde un principio. Como les contaba, estamos hace 3 años en Argentina haciendo ensayos y esos ensayos, desde siembra hasta terminar el cultivo y luego el consumo del cultivo hasta que el animal se termina y luego, digamos, se convierte en carne, ¿sí? Bueno, la asesoría para el pastoreo, para poder utilizar bien la remolacha, siempre ha existido porque es fundamental, ¿ya? Así que esa la hemos tenido desde siempre, hace 3 años, y nuestro proyecto incluye mantenerla siempre. Bueno, así que lindo desafío. Podemos empezar a investigar, a ver si se puede hacer en directa. La verdad que es un lindo desafío. Nos encantan los desafíos, así que seguramente lo vamos a encarar eventualmente. Otra pregunta. ¿Cómo ve la performance de los datos que van teniendo en Argentina frente a ambientes similares en Chile? Muy buena pregunta. Bueno, lo que hemos hecho en Argentina a la fecha son siembras en los alrededores del Río Negro y del Río Colorado, por lo tanto es todo riego, ¿ya? Lo que hemos obtenido en rendimientos que varían entre 15 y 25 toneladas de materia seca por hectárea y con una media de 20 toneladas, ¿no es cierto? Es muy bueno. Nosotros por condiciones climáticas le vemos una ventaja a la Patagonia Norte Argentina. ¿Por qué? Porque el otoño es un otoño de temperatura muy suave, no muy baja, y entonces tiene un crecimiento otoñal adicional la remolacha que en Chile no se presenta. En Chile los otoños son más fríos, ¿ya? Ahora, en el sur de Chile, a la altura de Osorno, por darles una referencia que espero que la gente conozca, se han obtenido relativamente fácilmente con riego, ¿ya? 30 toneladas, que es un poquito más de lo que se ha obtenido en Argentina, pero en Argentina todavía nos queda mucho por mejorar. Por ejemplo, no hemos logrado todavía tener un stand de plantas adecuadas, ¿ya? Se requiere alrededor de 80.000 a 90.000 plantas por hectárea y en Argentina hemos llegado máximo a 60.000 porque las siembras un poco tardías han aumentado el dumping off. Por lo tanto, no tenemos todavía el stand de plantas necesaria. Cuando lo tengamos,
yo estoy seguro que vamos a llegar en los buenos campos, no en cualquier campo, pero en los buenos, a 30 o más toneladas, que es lo que se tiene en Chile, y yo espero que Argentina tenga mejores condiciones. Bien, bueno, para los que no se ubican, Osorno está a la altura de San Martín de los Andes, Bariloche, más o menos esa es la altitud a la que se encuentra Osorno. Exactamente. Otra pregunta, ¿cómo se adapta la remolacha forrajera en combinación con pastoreo de alfalfa en rodeos lecheros? Se combinan de manera excelente, ¿ya? Excelente. ¿Por qué? Porque la remolacha es un cultivo de alto rendimiento y de una altísima concentración calórica. Estamos hablando de 2,9 megacalorías por kilo de materia seca, cercana a los granos, ¿no es cierto? Pero el nivel de proteína es medio. Hablemos planta entera, puede llegar a 12%. Es un buen nivel de proteína, pero no alto. Entonces, cuando tú estás hablando en tambos lecheros que necesitas mayor concentración de proteína, la alfalfa es perfecto como combinación. Perfecto. Bueno, acá preguntan si hay que pastorearla sí o sí o puede cortarse y darse en planteos estabulados. Se puede cortar, se puede cosechar, se hace, ¿ya? La gracia del pastoreo directo es que teniendo una remolacha que tiene mucha agua, ¿ya? Tiene 15% de materia seca. Si tú piensas en un sistema en que la remolacha crece, ¿no es cierto?, su raíz, su hoja, y nadie la mueve, vendría siendo lo más eficiente, ¿ya? Pero sobre todo en los tambos lecheros, donde la remolacha funciona más bien como un suplemento, no como una dieta base, ¿ya? Se ocupa cosecharla, ¿ya? Y cosechada se puede dar en alimentación de dos maneras. Tú puedes cosecharla y picarla y darla en una dieta tipo TMR, ¿ya? O puedes cosecharla entera y como se hace mucho en Nueva Zelanda, es que se entrega sobre las pasturas, ¿ya? Como un suplemento. Pero la respuesta es que sí, y se hace. Muy bueno. Pregunta, ¿se adapta la remolacha a climas más cálidos como el centro de Santa Fe? A ver, la remolacha, la mejor adaptación de la remolacha es un clima mediterráneo de temperatura no muy caliente, pero hay experiencias en el mundo de adaptaciones a climas más calientes. Por ejemplo, es famosa la reconversión que tuvo en los últimos 10 años Egipto, un país que solamente producía remolacha de caña, azúcar de caña, ¿ya? Hoy día comparte la caña y la remolacha 50 y 50%, ¿ya? O sea, sí tiene una adaptación bastante amplia, pero en climas más calientes, ¿ya? La remolacha podría aumentar la incidencia de enfermedades, ¿ya? Fungosas, por ejemplo, de la raíz o la hoja, o podrían sufrir ataques de insectos que se comen la hoja. Nosotros en nuestro experimento no hemos probado tan al norte de Argentina, tenemos considerado hacer pruebas, hay que ver. Yo creo que es un tema de rendimiento, o sea, si la remolacha encuentra muchas dificultades, va a bajar el rendimiento. En general hay una elasticidad en el cultivo, pero su mejor performance está en climas mediterráneos de temperaturas medias. Bien. Una pregunta con respecto a control de malezas. ¿Es posible conseguir en Argentina los herbicidas o qué otras alternativas se pueden usar? Bueno, acá, bueno, mi respuesta es súper honesta, digamos, ya, y la verdad es que es difícil conseguir los herbicidas en Argentina porque no están registrados, ya. Los herbicidas para la remolacha, para combatir las malezas de hoja ancha, son muy específicos y son muy pocos, ya. Ese herbicida, les voy a dar un nombre comercial, Betanal Max Pro, ya, no está registrado en Argentina y la verdad es que se requiere, ¿ya? Lo que estamos haciendo nosotros es que, como el proyecto de avance de la remolacha en Argentina está organizado en conjunto con INTA,
es que hemos logrado mantener un contacto muy fluido con SENASA, y como ellos están observando que este proyecto es útil y va avanzando, nos han ido autorizando cuotas anuales de este herbicida para que se pueda importar, ¿ya? Entonces, todos los campos que se van a hacer este año sí tienen betanal, pero la verdad es que el herbicida no se encuentra en el mercado. Se trae especialmente para estos campos experimentales. Nosotros esperamos que el herbicida esté registrado en un plazo razonable, pero hoy día no está. Bien, siguen llegando preguntas de siembra directa. ¿Ok? En siembra directa, ¿sería esperable que quedara mayor proporción afuera del suelo de la raíz? No sé si... No lo sé, ¿sí? Si nosotros hablamos teóricamente, puede que sí, porque puede que la raíz encuentre alguna dificultad para bajar y que crezca más arriba, ¿ya? La remolacha forrajera en general, cultivada de la manera tradicional, más o menos está la mitad de su superficie sobre el suelo, ¿ya? Pudiera ser que estuviera un poco más arriba, pero la verdad es que no lo sabemos. Bien. ¿Cómo es el periodo de adaptación del ganado cuando arranca a consumir remolacha? ¿Cuánto tiempo, cuántos días pasan hasta que arranca a comer remolacha pura? Perfecto. Mira, el periodo dura entre 15 y 21 días, más bien 21 días. Es mejor llevarlo un poco más lento, ¿sí? Tú partes combinando la remolacha con un suplemento que puede ser un forraje. Entonces, el primer día es mucho forraje y poca remolacha, ¿ya? Digamos, puedes empezar tú con 1 kilo de materia seca, y de ahí empiezas a aumentar paulatinamente cada segundo día, día por medio, hasta que llegues a un momento donde la remolacha es el 80 o 90% de la dieta. En ese momento, un animal adulto, digamos de 350 kilos, va a estar comiendo solamente 2 kilos de suplemento, que es el forraje. Ese es el periodo de adaptación en pocas palabras. Bien. Y otra con respecto al mismo tema, ¿cuánto tiempo demora el inicio del pastoreo desde que se siembra? Y, o sea, ¿cuándo uno arrancaría a pastorear la remolacha después de sembrada? Perfecto. A ver, ese periodo es bastante flexible, pero también está determinado por el rendimiento acumulado del cultivo. Tú vas a querer empezarlo a pastorear cuando ya el cultivo acumuló gran parte de su rendimiento. Entonces, en qué fechas ocurriría eso en Argentina? Supongamos que se siembra a final de septiembre, ¿ya? Entonces el cultivo va a estar desarrollando la primavera, en el verano sigue creciendo, ¿no es cierto? Llegamos al otoño, estamos en marzo, ¿ya? Yo diría que a partir de, incluso en marzo se podría empezar a comer, pero para tener una acumulación de crecimiento mayor, ¿no es cierto? Yo diría que el mes de abril ya se podría empezar a comer, ¿ah? Lo que nosotros hemos encontrado en Argentina es que los agricultores lo empiezan a consumir cuando sus otras fuentes de forraje ya bajaron más. Entonces, en Argentina, la gente empieza a consumir en mayo, ¿ya? Que también es posible. Puede ser incluso más tarde, ¿ya? Pero la remolacha está en condiciones de consumirse desde muy temprano. Hay algo que tengo que comentar y que es muy característico de la remolacha, y es que sus características nutricionales se mantienen idénticas durante todo el periodo de crecimiento, ¿ya? O sea, yo voy a un cultivo que ya tiene bastante crecimiento acumulado en marzo, y esa composición va a estar igual hasta mediados de septiembre, no cambia en nada. Perfecto. Otra pregunta. ¿Qué costo manejan de semilla por hectárea? Buena pregunta. Mira, aproximadamente está en los 350 dólares por hectárea la semilla. Bien, perfecto. Bueno, la verdad que siguen llegando las preguntas, pero estamos sobre la hora del cierre,
así que lamentablemente no te voy a poder hacer más. A mí me quedan algunas preguntas para hacerte también en forma personal. Les recuerdo a todos que si quieren se pueden dirigir a la sección asistentes, ahí lo pueden buscar a Sebastián, lo contactan, le hacen preguntas, ya ahí él les va a poder responder todas las inquietudes que vayan surgiendo y te dejo, Sebastián, para que te despidas y por si querés dar unas palabras de cierre, así ya vamos cerrando y dando lugar al próximo taller. Perfecto. Bueno, primero que nada quiero agradecer a Presid por la oportunidad de poder contarles de este nuevo cultivo de la remolacha forrajera. KWS Argentina está trabajando muy fuerte en la introducción de la remolacha. Los resultados que hemos visto son bastante promisorios. Es un cultivo de precisión, por lo tanto hay que aprender a hacerlo. Nosotros estamos programados para poder ofrecer una asistencia con este cultivo, y esa asistencia también incluye poder contestar todas las preguntas que hayan quedado pendientes. Por favor, contacten a KWS Argentina si quieren saber más del cultivo. Estamos disponibles y bueno, esperamos que este sea un cultivo que crezca, que sea útil y rentable para los sistemas productivos argentinos. Muchas gracias. Sebastián, muchísimas gracias a vos. Muy interesante la charla. Así que, bueno, ya nos despedimos. Muchísimas gracias por sumarse a este taller y quédense que queda más del Congreso de APRESID por delante. Hasta luego. Adiós, gracias.